Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Hoy día es un día muy especial. Muy requete especial. Pero muy especial. Sin este día, si el Señor no hubiera decidido hacer esto en este día, de mandar el Espíritu Santo, créanme, este mundo ya estaría destruido. Es gracias al Espíritu Santo que empieza la iglesia. Es el poder de Dios en esta tierra que no permite que el enemigo actúe libremente. Yo no digo que no actúa, porque él actúa en la desobediencia, pero no actúa libremente. El Espíritu Santo lo tiene bajo control. Y por eso es tan importante este día, porque el Espíritu Santo es fundamental, como decía tan bien Juan Eduardo al principio. El Señor dijo, es bueno que yo me vaya, que yo suba al cielo a estar allá, para enviarles, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Entonces nosotros y el enemigo, en los que no creen, o en los que creen un poco, ha ido quitándole terreno al Espíritu Santo para poder hundirnos en su infierno. Y esa es la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no actúa por sí solo, actúa en nuestros corazones. El Señor dice, es bueno que yo me vaya porque le enviaré el Espíritu Santo. Y lo vamos a leer todo, vamos a leer la palabra intensamente, vamos a leer Hechos cuando viene. Pero es fundamental entender que el Espíritu Santo vino en una fecha precisa. No fue algo así como nosotros pensamos que se hacen las cosas. El Señor pone justo el momento preciso para enviar cada cosa, para que se den cuenta que es Él el que lo hace y no un invento humano, ¿ya? Por eso que Él eligió la fecha de Pentecostés, que fue exactamente, Pentecostés es el día de las primicias, cuando la gente lleva, y escuchen esto, los primeros frutos, ¿no es cierto?, de sus cosechas le llevaban al Señor, para que en esos primeros frutos fuera bendecida toda la cosecha que iba a venir después de esa primera cosecha. Eso quiere decir Pentecostés, esa es la primicia, y era 50 días justo después de la muerte de Jesucristo, y antes se celebraba porque fue la entrega de las leyes y del Shabbat, ¿no es cierto?, que fue 50 días después que la salida de Egipto, cuando mataron el cordero, lo sacrificaban, y después de eso, ¿no es cierto?, pintaron las puertas, los dinteles de la puerta con sangre para salir a la libertad. 50 días después vino la fecha de las primicias, y ahí hizo coincidir en ese momento entregar las leyes, como lo expliqué la semana pasada, y entregaron las leyes y el plan, ¿no es cierto?, el plano, mejor dicho, del tabernáculo, donde ellos iban a tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo haya venido ahora, en nuestro Nuevo Testamento? Viene igual que en el Antiguo, viene 50 días después. Y lo tengo que explicar esto porque eso va a encontrar sentido dentro de la prédica que voy a decir. 50 días después de la resurrección de Cristo, del sacrificio de Cristo, 50 días exactos. ¿Y qué significa 50? Para los judíos o hebreos, significa que después de 50 años viene el jubileo, viene todo nuevo. O sea, el número 50 es el número de la trascendencia. ¿Por qué 50? Porque vienen las 7 semanas, 7 por 7, 7 al cuadrado, 7, 49 días. Los 49, que es la perfección de Dios, y el octavo día, después del 49, o sea, el día 50, es el día de la trascendencia, de todo empieza de nuevo, ¿me entiendes? Y por eso que el Señor decidió enviar el Espíritu Santo en ese día, porque todo empezaba de nuevo, era un nuevo pacto que se cumplía con la promesa del Padre, con la descendencia del Espíritu Santo. Es precioso. ¿Se dan cuenta? Si uno se entera de por qué la fecha, por qué esto otro, el Señor lo hace justo. Y no solo justo en el día, sino que también en la hora. Y se lo voy a mostrar después en la palabra. No me quiero adelantar tanto. Pero por eso yo le puse a esta prédica el día de la trascendencia. Porque mucha gente, y me estoy alargando la introducción, pero no importa, mucha gente
se preocupa de trascender aquí en la tierra. Entonces escriben libros y que los recuerden por sus obras, por sus maravillas que hacen en sus propias fuerzas. Y no se preocupan de trascender en lo más importante, que es la vida eterna. Ahí nosotros vamos a seguir viviendo, y ese que se preocupó tanto de trascender aquí y no se preocupó de la vida eterna, va a morir eternamente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Trascender aquí en la tierra o trascender en esa vida eterna que vamos a tener cada uno de los que creamos y que vivamos con Dios? Piénsenlo ustedes, ¿qué es lo que es más importante? Entonces voy a empezar en Lucas 5, del 1 al 10, palabra que ya analizamos hace 2 prédicas, pero la quiero repetir. ¿Por qué? Porque quiero hacerle entender qué significa que nosotros tengamos este Espíritu Santo. ¿Ya? Y esta es una parte muy importante, la pesca milagrosa se llama, y que todos la conocen, pero vamos a darle una nueva connotación que ustedes no se han dado cuenta, o se dieron cuenta, yo los felicito. ¿Ya? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Había tanta gente que se tuvo que subir a una barca y retirarse un poco, porque si no lo iban a aplastar. Por eso hizo eso el Señor, para que le escucharan todos. Y dijo, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús, ¿no es cierto? Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escuchen eso. O sea, vamos a entrar y tú vas a pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, Simón Pedro era un pescador profesional. Trabajaba en eso, sabía cómo se pescaba. Pero dice, ¿sabes qué? Trabajamos toda la noche y no pescamos. Y digo, bueno, después de que dice eso, más en tu palabra, la palabra rema, que tiene el poder, esa es la palabra que está ahí, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto es un cardumen. Los cardúmenes, cuando hay muchos, es un cardumen o un banco de peces. El cardumen es de cualquier pez y un banco de peces son de la misma especie, se amontonan los peces, ¿ya? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón, pero ¿sabes qué? Antes de la reacción de Simón, los peces se subían solos. Porque para llenar un barco y casi hundirlo, es porque los peces estaban subiendo solos a la red. Ellos tiraban la red y era así. Esa es la historia de este momento. ¿Me entiendes? Están subiendo solos los peces. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Que soy un hombre pecador. ¿Por qué dice esto? Porque la gloria de Dios estaba ahí. Vio cómo los peces se subían. Era el poder de Dios. Y ese poder, hermanos míos, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo, porque acuérdense que Cristo vino como hombre, igual que nosotros, y todos los milagros que hacía, incluso la pesca milagrosa, era efectuado por el Espíritu Santo. Y esa gloria hizo que él se diera cuenta, porque la presencia de Dios estaba ahí, se dieran cuenta lo pecador que era. No fue por tantos peces, ya Señor, peco. No, era la gloria que estaba ahí, la gloria que descendía a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso dices, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temáis. Desde ahora serás pescador de hombres. Y esa frase, que parece así, bueno, ahora cambiamos, ya no vamos a pescar más peces, ¿viste? Demostrar. No es así, hermano mío.
Lo que está diciendo ahí Jesucristo, esta misma pesca que hicimos ahora, tú la vas a hacer con los hombres. Se van a subir solo a la red. No va a haber que andarlos tironeando y diciéndole, cambiando la palabra para que vengan. Los que vienen van a venir. ¿Me entienden o no lo que estoy diciendo? No es que nosotros andemos tironeando y cambiando y ablandándola y haciendo promesas que todo va a estar bien, que todas esas mentiras, que te vas a tener mucho dinero, etcétera, etcétera. No es así. Es la presencia de Dios, es la vida de Dios, es el Espíritu Santo el que atrae a las personas. Y por eso le dice, ahora que le mostró cómo se pesca los peces, te dice, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Así mismo vamos a... Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Por eso la gente estaba agolpada, por eso ese ejemplo. Y tuvo que subir al barco porque no podía hablarles a todos desde la tierra. ¿Se dan cuenta, no? Desde la arena en este caso, porque era playa. Pero, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir esta pesca milagrosa. Era que nosotros íbamos a pescar en forma abundante, sin tener que andar tironeando a la gente. Pero tenemos que mostrar el reino de Dios, que la gente pueda degustar el reino de Dios. Y eso fue lo que demostró con esa pesca milagrosa. Entonces Mateo 9, 35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y escuchen esto, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se dan cuenta? Él mostraba el reino. No solo, dice, predicando el evangelio del reino, no solo hablaba del reino, sino que mostraba, lo hacía degustar el reino. ¿Por qué? Porque sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, las dos cosas son las dos caras de la moneda del evangelio. No puede ir la palabra sola sin el poder de Dios. No se pueden separar. La palabra rema es poder de Dios. O sea, cuando tú hablas la palabra, sale con poder. Y si no hay poder es porque tú no tienes al Espíritu Santo y tienes que pedírselo al Señor, porque Él dice que el que se lo pida, Él se lo da. Entonces, no sé si se dan cuenta que predicando el evangelio, la palabra evangelio, tiene la palabra ángel adentro. Si usted le saca las dos primeras letras, la E y la B corta, y las dos últimas letras, la I y la O, queda ángel. ¿Y qué significa ángel? Es un enviado de Dios. Nosotros somos los que predicamos, somos enviados de Dios porque viene el Espíritu sobre nosotros. Entonces es algo mucho más que predicar la palabra y decir las buenas nuevas. Es tener, ¿no es cierto?, el poder de Dios, porque si tú eres un enviado de Dios, vas con el poder y puedes mostrar este reino. Hablar del reino significa también mostrar el reino de Dios. ¿Les queda claro, no? ¿Les gusta esto, no? ¿Cierto que es diferente? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Después que dice que sanaba la enfermedad y toda dolencia del pueblo, dice desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y escuchen esto, a la verdad la mies, en realidad la mies es la cosecha, ¿ya? Aquí le ponen mies, pero es cosecha. Entonces, la mies, uno queda como, sí, bueno, pero es cosecha, tan simple como eso. Y dice, a la verdad la cosecha es mucha, más los obreros, no son los obreros. ¿Quiénes recogen la cosecha? O son segadores o cosechadores. Entonces, la verdad, la cosecha es mucha, más los segadores, vamos a poner que es más fácil, o cosechadores, ¿ya? Son pocos. Y dice, rogad pues al Señor al Señor de la cosecha que envíe más cosechadores a su mies. Entonces esto me detuvo a mí, porque el Señor no pide que pidamos por las almas perdidas del mundo, no rueguen por eso, no está diciendo eso, aunque se puede orar por ellos y no está mal, pero lo que dice el Señor a sus discípulos después de mostrarles, ¿no es cierto?, que se puede pescar y se van a subir solos, que la mies, o sea, la cosecha ya está. Y el Señor de la mies, ¿por qué dice el Señor de la mies? Porque Él es el dueño de la mies. Él es el que pone en los corazones. Entonces falta los cosechadores para que recojan la cosecha.
Entonces yo les digo a ustedes, iglesias, ¿cuántos de ustedes son cosechadores? Porque por eso rogamos nosotros. Porque cada uno de ustedes sean como cada uno de nosotros que cosechamos. Vamos y sacamos la cosecha. ¿Cuántos están cosechando? ¿Cuánto han cosechado ustedes? Aquí me puse pesado, ¿no es cierto? Porque muchos se creen que soy cosecha del Señor, ya. Pero Él dice, ¿saben qué? La cosecha está lista. Vayan y cosechen. ¿Tú eres cosecha? Bueno, tienes que dar fruto. O no nos dice que tenemos que dar fruto. Dice que tienes que dar fruto y que permanezcan. Eso es recoger la mies, la cosecha que ya está lista. Y no quedarnos sentados en la casa, hermano, y con suerte venir a esta prédica, ¿no es cierto? Porque llegan atrasados más encima. Si habían 6 personas a las 11:30. 6 personas. Y la vez más de 180 personas. En YouTube. No sé en Facebook, pero yo creo que más. Habían 6 personas. Claro, no salen las 180, pero después a mí el YouTube me informa que vieron 160, 180, por ahí. O a veces menos. Pero arriba de 100. ¿Se dan cuenta? Y no llegan a la prédica. Si están en sus casas. La mies es mucha. La cosecha es mucha. Está ahí. Está ahí, más que nunca hoy día, hermanos míos. Mientras más oscuridad, más fácil, más necesitada está las personas. Es más fácil, este es el momento de ir a buscar la cosecha. No se queden en sus casas sentados, es que estamos encerrados. Hagan algo. Nosotros hemos invertido en todo, gran cantidad de dinero, en todos los equipos. Y seguimos invirtiendo para que sea mejor esta transmisión, para poder cosechar. Y nuestra casa está abierta, hermano, y lo digo públicamente, nuestra casa está abierta para el que necesite venir a nuestra casa. Para orar por ellos, si tienen necesidades, si tienen problemas, estamos abiertos. Vengan. Pero yo quiero que vengan personas que después sean cosechadores. No pura cosecha y se quedan sentados. Y no dan fruto. Si tú vas a ir al cielo por dar fruto, y ese fruto que permanezca. Por lo tanto, tiene que ser con el Espíritu Santo. Fíjate que en cuanto a rogar por la mies, o sea, por la cosecha, y para que haya más cosechadores, por el Señor, para que haya más cosechadores, todo, te das cuenta que dice, rogad pues al Señor de la cosecha. O sea, el dueño de esta cosecha es Él, por supuesto. Si yo soy cristiano es porque yo le pertenezco, porque Él pagó por mí. Él es el Señor de la cosecha. Él es el dueño de nosotros. Pero es tan así, porque muchos dicen, hay mucha gente que dice que no son cristianos todavía o que están en camino y son nuevos, ¿no es cierto? Dicen, en realidad el Señor yo llegué al Señor porque yo lo buscaba, yo siempre buscaba al Señor. Y no es verdad. Por eso que Él dice, yo soy el dueño de la cosecha. Y quiero mostrarles 2 palabras que dicen lo contrario de que nosotros hacemos algo en esto. En Juan 6:44 dice, ninguno, Jesucristo está hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Se das cuenta? Tú no puedes llegar a Jesucristo si no es el Padre el que te lleva a Él. Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, tú no llegas a Jesucristo si no es por el Padre, y no llegas al Padre si no es por Jesucristo. ¿Qué tienes que ver tú en llegar al Señor? Nada, absolutamente nada. Por eso que dice que Él es el Señor de la cosecha. A Él tenemos que pedirle que mande cosechadores. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, está todo ahí, eso es todo un regalo, hermanos míos, está todo ahí para nosotros. O sea, ser cosechadores, pedirle, Señor, tráeme gente. Estoy dispuesto. En la mañana ese Señor, estoy dispuesto. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Y créanme, llega la gente. La mayoría de la gente que hoy día pertenece a la iglesia y los que están afuera, han llegado porque fueron sanados, porque se les mostró el reino.
porque tenían problemas psicológicos, problemas diferentes tipos, y fueron sanados, se les mostró el reino, pudieron saborear el reino, estar con el Señor en su presencia. Pero hay que seguir con eso, porque después ustedes se tienen que convertir en esos cosechadores y que dan mucho fruto y que permanece. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se hace todo esto? Es con el Espíritu Santo. Por eso estoy hablando de esto. Estoy haciendo una oda a mi Espíritu Santo, a mi amor más grande, porque es Dios mismo. Aunque dicen que es tercera persona, no es así, es igual. O sea, no significa que es menos importante, es igual al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y Él que hizo la iglesia, cuando Él vino en Pentecostés, comenzó la iglesia. Como les voy a mostrar en la palabra, que cuando vino, ¿ya? Para allá voy. Entonces, 1 Juan 4:19, mira lo que dice aquí, aprovechando esto que nadie llega al Padre sino por el Hijo, y nadie llega al Hijo sino por el Padre, dice, miren lo que dice aquí, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. O sea, ni siquiera amamos nosotros primero, no, es que yo buscaba al Señor, yo siempre tenía interés, es que yo sentía, no es verdad, tú puedes amarlo a Él cuando tú puedes ir a estar con Él y sabes que puedes entrar, ¿no es cierto?, a su tabernáculo y sentir ese amor. Que Él te haga sentir ese amor. Entonces, cuando tú sientes ese amor, puedes amarlo de verdad a Él primero. Ese amor que te apasiona, que te enamora. No es una relación así nomás de religión, sí, no, yo creo en el Señor, y yo siempre estoy rezando, orando, dicen unos, rezando, dicen otros, y eso no es ser cristiano, hermanos míos. Es amarlo como Él nos ama. Y la única manera de amarlo como Él nos ama, porque así dijo Jesucristo, el nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Para amar así, tenemos que sentir ese amor, porque Él tiene que depositar ese amor en nosotros. Y créanme que es necesario absolutamente el Espíritu Santo, porque Él, fruto del Espíritu Santo, también es el amor de Dios, el amor que da la vida por otros, como hizo Jesucristo. Entonces vamos a ir ahora, después de todo ese preámbulo, a Hechos 1, del 1 al 15. Vamos a leer, ¿ya? Esta es la primera parte antes que llegue el Espíritu Santo, ¿ya? Y es Lucas hablando, contándole a Teófilo, mi abuelo se llamaba Teófilo. No, pero no es mi abuelo en la Biblia, no soy tan viejo. Pero se llamaba Teófilo, ¿ya? En el primer tratado, en Teófilo, que quiere decir amor a Dios, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí hay dos cosas importantes. Después de haber dado mandamientos, o sea, Jesucristo no les dijo, si ustedes pueden, si ustedes quieren, pueden hacer esto. Les mandó, porque Él es el Rey y Él es el que manda, ¿ya? Que quede claro eso, hermano. No es, la religión no es algo optativo. Si yo quiero hago esta palabra, si no quiero no, es que esto es mucho. Eso no es ser cristiano. Él no, los mandó a ellos por el Espíritu Santo. Aquí está la segunda cosa importante. Porque Él vino como hombre, entonces nos quiere mostrar, ¿no es cierto?, en cada pasaje, que no era Él, sino que era por el Espíritu Santo, el poder de Dios que estaba en Él, a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, y acuérdense que lo escogió, fue a orar y se apartó y lo escogió. O sea, también fue guiado por el Espíritu Santo. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, no se pueden dudar, no se pueden contradecir, es así. Él vino y estuvo vivo con Él, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es estar sometido al Rey, hermano. Yo la semana pasada dije, ustedes llaman y quieren creer en Cristo y le piden que venga a sus vidas y lo quieren someter. No, el Rey no se puede someter a ti. Si tú con suerte puedes con tu vida, con suerte puedes con tu vida. Imagínate que vas a poder guiar al Rey que maneja el mundo, que está contigo. Ese es el Rey que está contigo.
¿Puedes tú manejar mejor la situación y pedirle que sea tu ayudante a ese rey? ¿Entienden a quién está ahí con ustedes, el Espíritu Santo? Es el que hizo el mundo. ¿Y lo quieren someter? ¿No será mucha soberbia? Pregunto yo. Es mucha, ¿no es cierto? Es mucha, es demasiada. Sí, hermano, ¿hasta cuándo queremos someter a Dios, a nuestros intereses, a lo que me importa, a lo que yo quiero? ¿Hasta cuándo? Si hay un plan perfecto para ti, entonces sométete al rey. ¿Quieres vivir en el reino? ¿En qué reino quieres vivir? ¿En el tuyo o en el del Señor? Porque si en el tuyo, no puedes entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se somete a Jesucristo, el Rey de reyes, Señor de señores. Él es. Y nos pasa el Espíritu Santo la promesa para que podamos cumplir. Porque solo no podemos, porque a veces nos dice sana enfermo y ¿cómo lo sano si no tengo el poder del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta, no? Que es tan ridículo cuando uno lo piensa un poquito, querer someter a... No, y yo voy a hacer tal cosa y voy a orar para su protección. Pregúntale si puedes hacer esa cosa primero. Y Él te va a proteger de acuerdo a su voluntad. No porque tú le pides, estás sometiéndolo. Entonces estuvo 40 días hablándole acerca del reino de Dios. El reino de Dios, ¿se da cuenta? Si el reino de Dios es muy importante, porque tenemos que aprender a vivir en su reino, aprender a vivir de acuerdo al rey, aprender a tener al rey en nosotros, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Construye una persona igual a Cristo, te transforma, ¿no es cierto? De esa manera el Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó, perdón, si no me está pidiendo por favor, si es el rey, que no se fueran de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, le dijo el Señor. Acuérdense que todo lo decía por el Espíritu Santo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Yo les dije, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuando dicen bautizo, bueno, ¿cómo es la cuestión? Pues, ¿cuál es más importante, la agua o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino a reemplazar el bautizo del agua, pero no lo dejó obsoleto, porque nosotros tenemos que partir por el Antiguo Testamento. ¿Y se acuerdan cuando yo les expliqué la semana pasada? Y los que no la vieron, véanla. Les expliqué lo del agua de la purificación, que Él la convirtió en vino. ¿Se acuerdan o no? Y ese vino es la sangre de Cristo y nos purifica para poder, y esa agua de la purificación era para purificarse, para entrar al tabernáculo. Pero Cristo cambia esa agua por su sangre, porque la convierte en vino, para poder entrar al tabernáculo nuevo. Al nuevo tabernáculo, no hecho de mano, sino que el que está arriba, el tabernáculo donde Cristo presentó su sacrificio. Entonces, está el bautizo del agua, que tenemos que hacerlo, porque Cristo se bautizó en agua, pero también es fundamental, Nuevo Testamento, para cumplirlo, para vivir esta palabra y para hacer la obra para la cual Dios te llamó, es ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, todas esas iglesias que dicen que el Espíritu Santo ya no actúa, están fuera, pero totalmente fuera del nuevo pacto. Porque no hay forma de cumplir el nuevo pacto sin que el Espíritu Santo esté en ti. Es imposible. Porque para Dios es todo posible, pero para el hombre, sin Jesucristo, o sea, sin su Espíritu Santo, nada podemos hacer. ¿Está bien o no? Que es un tremendo punto, ¿sí o no? Yo le pregunto a mí, ¿sí o no? Es tremendo lo que estoy diciendo. Porque no entiende, la gente no entiende. Y todos relativizan, es que las diferencias, ¿cómo dicen? Las multiformes maneras de Dios, y hay una iglesia que no cree en el Espíritu Santo. ¿Pero qué se creen? Si este es el Evangelio, ¿por qué lo cambian? El Evangelio tú no lo puedes llevar sin transmitir lo que Cristo transmitió. Ustedes harán lo que yo hice, y aún mayores cosas. No podemos dejar el Espíritu Santo de lado, porque lo que hacía, todos los milagros que hizo Jesucristo, era el Espíritu Santo, hermanos míos. Entonces nos va a decir, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo no hago, pero el Espíritu Santo no actúa más. No lo pueden hacer. Entonces es un Dios, no sé,
Entonces ahí se da cuenta uno que esas estrategias, esas predicaciones son absolutamente diabólicas. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos contra el demonio. Es el Espíritu Santo el que lo somete. Es el poder de Dios en nosotros. Y por eso podemos echar fuera demonios. El Señor nos decía, echad fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo hacemos todo eso? Si los mandó a hacer esas cosas, yo los mando que le enseñen todas las cosas que yo le he enseñado, le dice a los apóstoles. Cuando Él resucita y dice, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces, tenemos que someternos a ese Rey. Si Él tiene todo el poder, no solo aquí, en la tierra, sino que en el cielo también. Entonces vamos al 6, sigamos. Entonces dice, seré bautizado con el Espíritu Santo, pero no salgan, escuchen esto, ¿por qué le dice que no salgan de Jerusalén? No lo explica eso. ¿Por qué le dice, ¿saben qué? Esperen a ser investidos de poder, o sea, esperen que ser bautizados por el Espíritu Santo. No, todavía no dice eso. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada, hermanos míos. Es como estar sin Cristo. Si Él es el que forma a Cristo y Cristo vive en nosotros, porque el Espíritu Santo lo forma y somos la esperanza de gloria de este mundo. Porque Cristo en nosotros. Eso dice la palabra. ¿Ya? Entonces, vamos a la ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, mire las preguntas, va. Sí, pero es que esto tiene mucho donde sacar. Señor, dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos habían visto, están hablando a Cristo resucitado. No ha resucitado. Entonces le dice, ¿sabes qué? El momento, pues Señor, hazte rey. Eso dice aquí. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y también Él le había dicho lo que dije recién. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, Señor, instalemos el reino si tienes todo el poder. ¿Por qué no? O sea, era una pregunta súper lógica esta. Si uno analiza un poquito más allá de lo que se analiza leyendo esta palabra, era lógico si le había dicho cuando se encontró con ellos, está en Mateo 28, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder, soy el rey. Entonces, instauremos el reino. Entonces Él les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Entonces esta frase significa lo siguiente. Hermanos míos, a mí me da risa porque esta frase uno la lee muchas veces y el tiempo, las sazones, ¿qué es lo que es eso? Esta traducción, ¿qué es lo que es? Lo que le está diciendo, Señor, dice, no os toca a vosotros saber el crono ni el cairo que el Padre puso en su sola potestad. Ahí sí que se entiende mucho mejor. Claro, si no entiendes crono, si no entiendes cairo, está sonado, ¿no? Pero yo te lo voy a explicar. El crono, ¿no es cierto? Como la palabra dice, es el cronómetro. Es el tiempo que nosotros podemos medir. El tiempo de este mundo es medido y puso el sol, la luna, todo para que pudiéramos medir los días, las horas, todo. Ese es el crono. ¿Ya? Y eso le dice, no, toca a vosotros saber el crono, el tiempo medido, cuándo, ¿no es cierto? Ni el kairos. El kairos es el tiempo exacto que Dios planea para enviar las cosas, como este día 50 en punto, con hora y todo, mandó a su Espíritu Santo. Perdón por golpear la puerta, se escucha muy fuerte en el micrófono, no se lo digo, pero es así. El Kairos, ¿no es cierto? El Señor tenía decidido cuándo va a venir y en su sola potestad, Él tampoco sabía cuándo va a venir Jesucristo de nuevo a instalar su reino, su segunda venida. Y entonces eso le dice, ¿cierto? Entonces, ¿entendieron? No nos puede decir ni la hora, nada, ni tampoco el momento preciso, porque ya está fijado eso. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de crono y de kairos para que queden más claros. ¿Ya? El Señor Jesucristo fue sacrificado aproximadamente, no se sabe exacto, pero como 33 años después de su nacimiento. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del crono. Ese fue el momento que Dios eligió para que viniera a vivir del año 0 al 33 aproximadamente, porque unos dicen que antes da lo mismo, pero más o menos, para que entiendan lo que es crono.
Él decidió, en ese momento va a ocurrir eso. Ese es el crono, o el kairos, el crono. El kairos, perdón, el kairos. Chuta, me equivoqué. Oye, es complicado. No, es el kairos. O sea, cuando él decidió el momento justo que su hijo viniera. Fue cuando estaban esclavos de los romanos. Él eligió ese momento, porque era el momento preciso para enviar a su hijo al sacrificio, ¿ya? Ese entonces es el kairos, ¿ya? Gracias. Entonces, ¿entendieron? ¿Cuál era el crono de esto? Dice la palabra que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Me entienden? O sea, ya había sido el sacrificio, qué rato. Pero el kairos decidió que fuera en esa época, en ese momento, que cambia el calendario, incluso, la venida de su hijo. Ese es el kairos. El momento que vino. No sé si lo dije bien, no sé si estoy... Pero se dan cuenta la diferencia, ¿no? Da lo mismo si uno es con kairos. Pero se dan cuenta, ¿no? La diferencia. Cuando el Señor me lo explicó, lo entendí clarito. O sea, es así. El momento que viene a esta tierra, cuando venga por segunda vez, ese es el crono, pero el kairos del Señor. Ahí está. El kairos del Señor. Él decidió que viniera en ese tiempo. Está decidido siempre. Y el sacrificio del Señor fue al principio, estaba todo listo, porque está todo listo, y ese es el kairos porque no tiene crono. No tiene crono. Ahora lo entiendo. Ahora lo estoy... Ay, gracias, Señor. ¿Me entiendes? No tiene tiempo. O sea, fue al principio de lo mismo, pero yo lo pongo aquí. Es el crono. ¿Entienden? Ya, gracias. Entonces, eso es lo que dice acá. A usted no le interesa ni el crono ni el kairos, porque Dios, el Padre, lo puso en su sola potestad. Pero, dice, y escuchen esto, hermanos, recibiréis poder, el poder de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, hasta Chile, porque somos los últimos en la tierra, ¿cierto? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué fue lo último que dijo el Señor antes de subir al cielo? Fue un pero. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo, subió a los cielos. ¿Qué es lo más importante cuando uno se va a morir o va a salir o se va a ir de la tierra? Como el caso de Jesucristo, que ya había resucitado. Lo más importante, ¿se dan cuenta de lo más importante? Lo que dijo, que íbamos a recibir el Espíritu Santo y con él el poder. Y por eso dijo, no salgan. Y entonces salgan a predicar, a mostrar el reino. Porque sin este Espíritu Santo ustedes no pueden hacer nada. Nada, porque no están conmigo. ¿Se dan cuenta, no? Y eso fue lo último que dijo cuando iba a subir al cielo. Y subió. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, ¿no es cierto? Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Escuchen, así vendrá. Así como se fue en la nube, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben qué? En el Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, cuando venga la segunda vez, dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando él dijo esto en Apocalipsis, Juan, no existía televisión, ni radio, ni nada. Pero hoy día, con la tecnología de hoy, esta palabra se vuelve cierta, porque vendrán las nubes y basta que un canal o alguien lo vea y lo enfoque, ¿no es cierto?, con una cámara o una televisión o cualquiera, y se va a transmitir a todo el mundo. Por eso dice aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. La gente de hasta hace pocos años atrás, 100 años, no entendían esta palabra. Pero hoy día es absolutamente factible, por lo tanto, ya estamos listos para que se cumpla esta palabra.
que vendrá sobre las nubes y todo ojo le verá. Le veremos todos, porque cuando transmiten algo así importante, ¿no es cierto?, todo el mundo lo ve. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Dice cosas que no podían ser en ese momento. Ahora los antiguos tuvieron que creernos, pero hoy día nosotros sabemos que es cierto, que todo, cuando venga, todo ojo le verá. Lindo, ¿ah? ¿Cierto? Eso es Dios. Ese es Dios. Esta palabra existe en el año 70 después de Cristo. Más de 2000 años tiene esta palabra. Apocalipsis. Bueno. Entonces, como menos de 2000, 1900 y tanto, ¿cierto? Porque fue en el año 70 más o menos después de Cristo. O cuando Juan escribió Apocalipsis. Entonces, vamos al 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. Y dijo, ¿saben qué? Hay una cosa pequeña, pero dice María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, Jesucristo tenía hermanos. Que no le mientan más con esto. María, después de que nació Jesús, se mantuvo virgen hasta ahí, y después conoció, como dice la palabra, a José, o José conoció a y tuvieron hijos, y esos son los hermanos. Porque así dice, cuando dice la palabra conocer, es intimidad entre un hombre y una mujer para dar fruto, ¿ya? En aquellos días, dice Pedro, se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, entonces se para Pedro en medio de sus hermanos y dice, es necesario pues, esto es lo único que hacen antes de que venga el Espíritu Santo. Estaban orando, estaban todos juntos orando, pero antes que venga el Espíritu Santo dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, tenían que reemplazar a Judas, ¿ya? Eso era esto. Había que reemplazar a Judas porque había muerto. Entonces pero estos hombres tenían que haber vivido con Cristo desde que el bautismo de Juan, de que fue bautizado, y después todo su ministerio, y estuvo con ellos todo el tiempo, igual que los apóstoles. Entonces estas dos personas eran elegidas, fueron Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por la transgresión, para irse a su propio lugar. Y escuchen esto, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se dan cuenta? Le preguntan al Señor, pero después tiran una moneda y la moneda decide quién fue. ¿Por qué fue eso? Porque este ejemplo es lo único que hay entre lo que acabo de leer, ¿no es cierto?, con la subida del Señor, con la venida del Espíritu Santo. Esta elección es sin el Espíritu Santo. Y echaron suerte. Y así se eligen los líderes en la iglesia hoy día. Lo eligen a dedo, porque le cayó bien al pastor, pero mire, y aquí al apóstol lo eligen echando suerte. Pero primero le oraron al Señor. ¿Se dan cuenta, no? Le oramos al Señor. Pero el Señor no contestó, porque la moneda no es una respuesta del Señor, es una respuesta del azar. Entonces no podían haberlo elegido así. Y por eso está este ejemplo aquí. No para que después la iglesia elijan, ¿a quién elegimos? A Pedrito, o a Juanito, o a Javier. Da lo mismo en los nombres, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante anotarlo,
porque son pasajes que quedan ahí, que nadie los toma en cuenta, y Matías nunca más se supo de él. Si alguien lo encuentra metido en la Biblia, me avisa. Me avisa, de verdad. Entonces, vamos a Hechos. Aquí voy a leer varios pasajes que me voy saltando porque hay muchas cosas y quiero alcanzar a decir lo importante, aunque todo es importante, pero decir el punto que yo quiero, que el Señor me guió a través de su Espíritu Santo para hacer esta predica, ¿ya? Entonces aquí viene la venida del Espíritu Santo, definitivamente. Hechos 2:1. Voy a leer primero del 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se seguían juntos orando y clamando al Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Este estruendo es cuando se raja el cielo, o sea, es un crujido que sonó en todo Jerusalén. No fue para ellos nomás, fue como un relámpago, una rotura. Ese es el estruendo, ¿cierto? Es tremendo, ¿ya? Lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, ¿ya? Asentándose sobre cada uno de ellos. Hubieran quedado todos pelados y se le pone la llama se asienta en la cabeza, ¿no es cierto? No, era como de fuego, para representar, para que pudieran ver físicamente al Espíritu Santo, para que entendieran lo que estaba pasando, ¿ya? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí, entonces, después que ese fuego se asentó en cada uno, ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero no estaban hablando en lenguas que nadie entendiera, ¿no es cierto? Sino que en otras lenguas, en otros idiomas, está diciendo aquí. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Había de todo, y aquí hay como... Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Se dan cuenta? Este estruendo fue tan grande que se vino todo el pueblo a ver qué está pasando aquí, ¿ya? La multitud, dice. Y estaban atónitos, 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, están hablando en diferentes idiomas, porque ahí se juntaban de todas partes, como dice aquí, de todas las naciones, ¿ya? Vamos al 13, saltemos, de 13, ¿ya? Después, más otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces, unos estaban atónicos y diciendo: pero ¿cómo puede hablar en mi idioma? Y otros dijeron: están todos borrachos. Y entonces Pedro, al ver esto, se levanta. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, se levantaron todos los demás, los 11 atrás, ¿cierto? Matías incluido, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, escúchenme, porque esto no están ebrios, no están borrachos como ustedes dicen, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces uno dice: ¿para qué le explicó eso al Señor? Porque decirle: oye, no están borrachos, ¿y por qué es las 9 de la mañana? Si un borracho puede estar a las 5 de la mañana, a las 4. O sea, ¿por qué queda esto escrito? ¿Ustedes se han preguntado por qué? Bueno, yo me pregunté por qué. Porque era como tan banal esta respuesta. O sea, saben que no están borrachos porque es muy temprano en la mañana, a las 9 de la mañana. Eso significa dice, ¿cómo dice acá? La tercera hora. Esas son las 9 de la mañana. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo resucitó 50 días antes, a las 9 de la mañana. Dios hace coincidir el día, el 50 justo, la hora, todo, hermano. Por eso pone la hora aquí. No fue para explicar que no estaban curados. Aunque era una explicación banal, pero explicación al fin, ¿no es cierto? Entonces era la hora tercera del día. Entonces, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno. ¿Sabe qué? Esto de las horas es tan importante porque cuando los hebreos sacrificaron al cordero para pintar con dintel con sangre para que no se muriera nadie de su casa, fue a las 3 de la tarde. Y Cristo, con hora, se lo dijeron así, a las 3 de la tarde. Y Cristo expiró a las 3 de la tarde. O sea, el sacrificio del cordero para salir de la esclavitud, exactamente en la misma hora nuestro Cristo, para que vean que Dios pone el kairos
exacto cuando Él quiere, para que vean que es Dios. Si estas no son casualidades, hermano, Dios maneja los tiempos, maneja todo. ¿Me entienden, no? Y mientras más uno averigua, más cosas va sabiendo y más cree, porque es imposible que un hombre haya inventado un libro así y hacer coincidir horas. Todas las coincidencias que hay, números, todo coincide. Es tremenda la Biblia, hermanos míos, es tremenda. Entonces tú entiendes que esto es palabra de Dios, y cuando tú tienes el Espíritu Santo y empiezas a cumplir las cosas sobrenaturales, te das cuenta que todo es verdad, y que Dios existe, que está aquí con nosotros, y que podemos entrar a su presencia cuando queremos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Y entonces, ¿estaba en cuál? 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, les dice a ellos, matasteis por las manos de inicuo, crucificándolo. Ustedes lo mataron, le está diciendo. O sea, la prédica primera no era como para atraer gente para que se sumaran a la iglesia. ¿Se dan cuenta, no? No le está diciendo, oh, ustedes pobrecitos, no, vengan, yo no voy a... No está diciendo nada de eso. Ustedes mataron a Jesucristo, el cual Dios levantó, a ese mataron, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ¿por qué dice esto? Que Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenidos por ella. Se lo explico en 3 versículos más abajo. Dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, está ahí en el 29, ¿ya? Me salté, del 24 al 29. Varones, hermanos, si os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, no está hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo David, que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Todos sabemos que Cristo desciende de David en cuanto a la carne, ¿ya? Entonces, el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, aquí le voy a explicar lo de arriba, ¿ya? Que decía que no, la muerte no lo pudo retener, porque la muerte es la pena del pecado. Él se puso nuestros pecados, los pagó porque murió, ¿cierto? Pero también recibió los dolores, todo para poder sanarnos. Después fue al infierno, porque dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea, estuvo en el Hades, pero no fue dejada. Ni su carne no vio corrupción, porque Él resucitó al tercer día. Salió del infierno, pero pagó todo. Fue al infierno por ti. El Señor fue al infierno. Pero no pudo ser retenido porque Él en sí no había pecado. Pagó por nosotros. Y esto, hermanos míos, hay muchas iglesias que discuten, las presbiterianas, que Él no fue al infierno. No sé dónde lo sacaron, porque aquí dice claramente que no pudo. Su alma no fue dejada en el Hades. No fue al Hades, sino que no fue dejada en el Hades, que es muy diferente. Y tampoco quedó en la muerte, fue resucitado. ¿Ya? A este Jesús, lo que estoy diciendo antes, resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. O sea, a nosotros nos pueden contar, nosotros lo vimos, estaba diciendo Pedro, ¿cierto? Y es verdad. Así que exaltado, lo vieron 40 días resucitado, lo dijimos recién. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este que vosotros veis y oís. Está derramado, ¿no es cierto? ¿Qué? Que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que vieron y oyeron? El Espíritu Santo, por hermano. Atento a lo que estoy diciendo. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Te das cuenta que cuando pregunté eso, ¿de qué está hablando? Espíritu Santo. Levante la mano, no. Ya. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Cómo lo va a poner a tus enemigos? Y le dice, siéntate. ¿Sabes qué? Toma asiento al lado mío, le dice el Padre. Ahora vas a ver cómo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A través de qué, hermanos míos?
¿A través de quién se tiene que someter el demonio y nosotros lo tenemos que usar como estrado? Nosotros, pues lo dije, nosotros. A través del Espíritu Santo, por supuesto, que está el poder que está en nosotros sobre Satanás. Ay, Señor, si este evangelio es tremendo, hermanos míos. Sepa pues, una confesión. Cuando yo elegí, o sea, yo tenía que hablar del Espíritu Santo porque es la venida del Espíritu Santo, dije, Señor, pero ¿qué digo nuevo si está tan dicho todo esto? Todo esto que estoy diciendo es nuevo. Todo. Tiene, ¿me entienden? Revelaciones que no han sido dichas. Es el Señor, hermanos míos. Entonces estoy feliz con esta prédica. Y yo decía, ya Señor, hice ayuno. No le quiero decir cuánto, pero hice ayuno para poder. Pero mire, el Señor el Espíritu Santo es tremendo. Él sabe todo, hasta lo más profundo de Dios. ¿Cómo? Esta revelación, la revelación de Dios, yo estoy recién en pañales. Esto es infinito, hermanos míos, porque Dios es infinito. Entonces dice, y esta es su palabra, y que nunca va a pasar, o sea, es para siempre. Entonces, frente a eso tomémoslo con respeto esto, porque la palabra es Jesucristo, yo soy la verdad, el camino y la vida. La palabra es Jesucristo, el verbo hecho carne. Entonces es tremendo. Sigo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, estoy leyendo el 36, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, hasta que ustedes lo crucificaron, ese Pedro no andaba con dobleces, ¿ya? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tomen. A ese crucificaron, al Señor y a Cristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Al oír esto, se compungieron. Aquí les bajó el miedo. Se compungieron de corazón y decir cualquier cosa. Ya, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La embarramos, matamos al Creador, al más importante de los cielos, no solo de la tierra, de los cielos, al autor y consumador de la fe. A él lo asesinamos. ¿Qué hacemos? Mire lo que dice Pedro. Les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo a ellos que lo habían asesinado. ¿Se acuerdan de la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está el perdón. 50 días después de su asesinato. Eso es la palabra de Dios. La cumple toda. Perdónanos, dijo. Aquí está el perdón. Al recibir el Espíritu Santo, absolutamente perdonado. Vida nueva, nueva criatura. Lo pasado está en el fondo del mar. Nunca más se acordó. Jesucristo, que lo asesinaron ellos mismos, gritando: mátenlo, y queremos su sangre sobre nuestras cabezas. Se acabó aquí, hermanos míos. Qué perdón más grande que este. Porque para vosotros es la promesa, le dice Pedro, después que le dice que son asesinos y todo lo demás, y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Se dan cuenta que era importante que le dijera que nadie viene al Padre sino por el Hijo, y nadie viene al Hijo por el Padre. Dice: en cuanto a los, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para los que llamen al Señor. No se niegan cuando el Señor no está. Si usted escucha una prédica, vayan y estén con el Señor. Si es para ciertas personas, no es todo. Pero son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los que llegan. Tristemente, Dios lloró cuando dijo que visitó Jerusalén y no lo tomaron en cuenta. Lloró por la gente que no toma en cuenta este tremendo evangelio, este tremendo regalo que nos dio con su Espíritu Santo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Yo también les digo a ustedes: sean salvos de esta perversa generación, porque estamos en una generación tan perversa como la que vivieron ellos, tan perversa como los romanos, y quizás más, porque hoy día sabemos mucho más. Entonces somos más culpables de lo que estamos haciendo. Pero ¿saben qué? Jesucristo se pone nuestras culpas. La palabra,
culpas en Hebreos, dice que se la pone. Se pone nuestras culpas. Se pone tu nombre. Y muere por ti. Y va al infierno. Y sale al infierno. Para resucitar, para darte vida nueva. Vida eterna a ti. Para darnos ese regalo a través del Espíritu Santo. Por eso yo esta prédica le puse el día de la trascendencia. El día que vino Jesucristo fue para hacernos trascendentes, eternamente. No un rato, no un tiempo, no mientras nuestra memoria funciona, no mientras la memoria del mundo funciona, para siempre. Esa es la verdadera trascendencia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el Espíritu. Habló del Espíritu Santo aquí. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, no fueron pocos los que se arrepintieron, ¿cierto? Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero leer una palabra en Santiago en relación a la salvación. Santiago 1. Voy a leer del versículo 19 al 21. 3 versículos. Dice, para cerrar, aquí terminamos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír al Señor, está hablando aquí. Y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí viene lo más importante. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando todos los pecados, toda la manera pecaminosa que tenemos de vivir, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra es implantada, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, de eso está hablando. De este Espíritu Santo que es implantado en nosotros. ¿Para qué? Para construir un hombre igual a Cristo, para ser transformados. Esa es la gracia, es transformación. Yo siempre he dicho, la gracia sin transformación es perversión, hermano. Si tú no has sido transformado es porque estás pervertido todavía. Por lo tanto, deja que el Espíritu Santo te transforme. Y miren lo que dice aquí, en el 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede, no está garantizado si tú no vives esta palabra. Y cuando dice mansedumbre, aquí dice humildad y mansedumbre, es una palabra que dice las dos cosas. Y Cristo nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Es cuando yo me someto completamente al Espíritu Santo, como Él se sometió. Él no hacía nada que no viera hacer a su Padre, nada que no le dijera el Espíritu Santo, Él hacía todo, y nada más que eso. No hizo nada por su cuenta, nada por su pensamiento. Y por eso hay que pedirle al Señor. Yo le pido todos los días, Espíritu Santo, que no estorbe, por favor, que no estorbe el plan que tú tienes para mí. Que yo lo pueda cumplir completo, que no vaya a llegar arriba y me dé cuenta que no hice caso en esto, y habían tanta cosecha y yo la deseché por hacer mi voluntad. No quiero eso. Quiero llegar arriba y decir, hijo, entra, cumpliste. Siervo bueno, entra al reino de los cielos. Aunque ya estoy, porque el reino de los cielos se vive aquí. Por eso que el Señor le hablaba a ellos del reino de los cielos, no para un futuro, sino que para que aprendieran aquí. El Espíritu Santo viene a preparar la novia, nos enseña a vivir en este Evangelio, porque cuando lleguemos arriba vamos a tener que ya saber vivir en el Evangelio. No va a haber, como digo siempre, un curso intensivo, como creen que hacen acá en para todo un curso intensivo para poder vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos se aprende a vivir aquí, hermano. Así que apúrate, porque tienes poco tiempo. Falta poco para que ese Kairos y venga por segunda vez y todos los ojos lo verán. Ya está. Así que depende cuando Él quiera. En su misericordia, dice, ha retardado su venida. Pero la misericordia tiene un límite. Así que apúrense. Amén. Amén. Eso sería. Entonces vamos a orar al Espíritu Santo, por supuesto,
Yo quiero que todos, más de algunas personas que están escuchando, tienen problemas físicos, psíquicos, cosas que les es difícil confesar. Entonces yo quiero que ustedes pongan, porque el Señor va a visitar tu casa y te va a sanar ahora, hoy día. Esta es una prueba de su venida, porque estamos celebrando su venida. Y va a venir y va a ir a tu casa como está aquí, ya, está aquí, yo lo estoy sintiendo, el Espíritu Santo, y va a visitar tu casa, porque esta idea de Él no es mía. Entonces tú pones esa enfermedad en sus manos, ¿ya? Porque yo voy a orar, ¿ya? Y si te pido repetir algo conmigo para ser sanado, repítelo conmigo. Va a ser una oración muy corta, porque el Señor dice, no digo que ruegues, sino que des la orden, porque ya la palabra lleva el poder. Él dijo, sanad de enfermos. No dijo, oren y sanen los enfermos. No dijo, sanad de enfermos, porque la palabra, Él es sanador. Por lo tanto, basta con pedir ser sanado, ¿ya? Entonces vamos a hacer una gran, con maravillosas palabras, vamos a hacer una oración que vaya al corazón del Señor. ¿Sabes cómo va el corazón del Señor? Cuando Él ve mi corazón y ve que no hay duda que tú lo vas a hacer, Señor. Y Él lo puede ver, y entonces Él actúa en consecuencia, porque Él dice, con fe, sin fe no me pueden agradar, pero con fe, todo lo que pidan yo lo haré. Y como Él me lo dijo que lo iba a hacer, yo le estoy diciendo a ustedes, haciendo partícipe de eso, todos los que están viendo, si tienen algún problema, pónganlo en sus manos. Y después, si les da gana, lo ponen ahí, el Señor me salvó, el día de Pentecostés me sanó de esto, me salvó de esto. Todos los problemas que tengan, pero sobre todo enfermedades, sean psíquicas, ¿entiendan? Psíquicas, cualquier cosa mental, cualquier cosa que los doctores le han dicho que no se puede sanar, por favor pónganla en las manos del Señor, prueben el reino de los cielos. Él quiere darles un saboreo, porque puedan saborear el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿están listos? Pónganse de pie. El Señor va a venir a estar en su casa. Es como cuando entra alguien importante, ¿no es cierto? Si entrara, no sé, por poner un nombre, porque para mí nadie es más importante que el Señor, pero una reina de Isabel, tú te pondrías de pie y la saludarías, y hasta una reverencia le hacen los demás. Entonces, lo que va a entrar en tu casa es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, por lo menos pongámonos de pie, ¿ya? Pongámonos de pie, porque y pon tú lo que tú quieres ser sanado. Si son más de una cosa también, ponlas ahí. Y después nos cuentan, denle la gloria a Dios, nos cuentan de qué fueron sanados hoy día, ¿ya? Entonces voy a orar ahora, Señor, para que descienda sobre usted. Señor, Espíritu Santo, así como en Pentecostés, yo te pido que descienda sobre cada casa que está escuchando esta palabra. Que tus hijos puedan sentir esa presencia, Señor, físicamente, porque cuando tú vienes, toda rodilla se dobla, Señor. Así que yo te pido que tú hagas eso en cada casa que está escuchando esta oración, porque viene de tu corazón, Señor, y no de mí. Así que te doy gracias, porque sabemos que tú lo estás haciendo ya. Gracias por venir a estar con cada uno, Señor. Y ahora yo te quiero pedir por cada enfermedad que ha sido puesta en tus manos, aunque sea con la mente, aunque no haya sido en voz alta. Señor, yo te pido que tú sanes a cada persona lo que ellos pidieron ser sanados, sea lo que sea que tengan. Yo te pido, Señor, que tú lo hagas hoy día, en memoria de este día que tú decidiste enviar el Paracleto, el Espíritu Santo, esta persona maravillosa que cuida y hace tu iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Muchas gracias. Den gracias porque van a ser sanados. Están siendo sanados. Den gracias. Gracias, Señor. Hay que dar gracias. Así como el Señor, cuando tuvo que multiplicar los panes, miró al cielo y dijo, gracias, Señor. Antes de que se los multiplicara, y partió el pan, los peces, y le dio comida a millones, a miles de personas. Eso es cuando uno da gracias, multiplica el poder de Dios. Da gracias porque cree que el Señor lo hizo. Y yo te doy muchas gracias, Señor, porque estoy absolutamente convencido que tú estás haciendo grandes milagros en todas las personas que están mirando. Y Señor, también,
Si alguien no tiene el Espíritu Santo, desciende sobre esa persona y muéstrate, Señor, que tú eres vivo. Es un Dios tremendo, Señor. Es la persona más maravillosa, porque Él es el que nos muestra su amor. Es la persona, el Espíritu Santo es la persona más maravillosa. Es gentil, es delicado, es mi amor, el amor más grande que yo he tenido. Es su Espíritu, el Espíritu de Dios. Porque Él es el que está con nosotros. Muchas gracias, Señor, por ese regalo tremendo y que muchos ni siquiera lo toman en cuenta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya hemos orado. Ahora yo les quiero decir que la palabra Espíritu Santo significa aire. Ustedes han caminado en un día con mucho viento, en contra del viento. Sí, con un viento de 70, 80 kilómetros por hora han tratado de caminar. Casi no se puede caminar. Eso es lo que están haciendo en sus vidas hoy día, si no te se están sometiendo al Espíritu Santo. Están sufriendo porque quieren sufrir. Porque si se ponen de espalda al Espíritu Santo para que ellos lo lleven y se dejan guiar, van a vivir vidas tremendamente felices, bendecidas. No importa las circunstancias, no importa que nos encierren, que nos traten de hacer cosas, no importa. Este amor es suficiente, es el gran yo soy. Él es todo lo que necesitamos. Por eso su nombre es Yo Soy. ¿Saben por qué es Yo Soy? Cuando a mí me preguntan el nombre, yo digo Juan Manuel, pero yo debiera decir Yo Soy Juan Manuel. Dios siempre me precede. Yo soy Juan Manuel. Él está conmigo siempre. Él va delante de mí siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.